Hola, muy buenas noches amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial. Pues estamos grabando aquí este día 3 de octubre de este 2024 alrededor de las 19:30 horas. Y bueno, no dejan de darse las noticias, lamentablemente no tan positivas para el equipo de nuestros amores, el rebaño sagrado, toda vez que tenemos ahora una primicia del día que ha sido pues realmente muy trabajada en todos los medios de comunicación y es acerca de un petardo, de un cohete, de un cañón, como le conocemos acá en la Ciudad de México, enviado el Piojo Alvarado, diciendo él que iba para sus compañeros, pero que terminó este artefacto en la sala de conferencia de prensa. En este canal estamos convencidos, la compañera Mercedes y un servidor, de ofrecerles un análisis distinto al que van a escuchar en otros medios de comunicación. No queremos etiquetarlo si es mejor o peor, ustedes van a juzgar, pero sí queremos abordar cada uno de los temas desde una perspectiva diferente. Y este caso, obviamente, obligado, nos lleva a revisarlo desde una perspectiva mucho más profunda. Y lo que van a escuchar ustedes aquí es algo que van a certificar ustedes o porque han jugado fútbol o porque han visto diferentes podcasts con información de jugadores profesionales que han venido ahora recientemente a irnos platicando qué era lo que sucedía en los vestidores. En mi caso, fui jugador aquí en la Ciudad de México, pues jugamos torneo de los barrios, todo a nivel amateur, con equipos pues más o menos de buen nivel aquí en la Ciudad de México. Posteriormente me convertí en árbitro de fútbol de salón y de fútbol soccer y posteriormente entrenador nacional de fútbol de salón. Con conocimiento de causa les comento acerca de que lamentablemente tanto a nivel amateur como a nivel profesional la cultura deportiva de este país y de muchos otros países lamentablemente tienen como referencia generar ambientes tóxicos. Estos vestidores en donde cuando, no importa qué categoría, pero principalmente en las que ya van de más avanzada, principalmente hablo de las categorías en donde están de adolescentes pasando a ser adultos las personas, los jugadores tienen siempre la idea que para generar un buen ambiente debe de existir todos estos comportamientos insanos. Estamos hablando desde el bautizo, cuando llega un jugador de una categoría a otra, en donde los rapan, en donde les echan merengue en los genitales, en donde hacen cualquier cosa, ellos dicen para bautizarlos, y entonces con base en esta situación se genera un buen ambiente. Esta cultura deportiva lamentablemente ha llevado a excesos como el que hoy sucedió con el Piojo Alvarado, que ya de manera recurrente en diferentes podcasts en donde él ha participado o sus compañeros han participado ante preguntas acerca de quiénes son los jugadores que ponen el ambiente o quiénes son los que hacen más bromas o quiénes son los más manchados, siempre el Piojo Alvarado ha salido como parte de. Además, en TikTok, él se ha ido evidenciando qué tipo de bromas hace de manera cotidiana. Y obviamente que queda desnudado que en este caso, este petardo que se envía, pues sí, ciertamente forma parte de su modus operandi cotidiano. Es el único que utiliza o ha utilizado cañones, petardos, palomas, como las conocemos también, y que son distintos a los cañones o a los petardos, pero que se han utilizado en el fútbol mexicano, pues no. Tenemos la historia contada por sí mismo por parte de Cuauhtémoc Blanco, en donde relataba que en una cena del club estaban ahí ya todos los compañeros y él llegó con una palomota, dice una palomota grandota, la aventó, pero no se dio cuenta que ahí había una trabajadora del club que estaba embarazada y que obviamente pues muy cerca estuvo de generar un conflicto mayor, un problema mayúsculo. Entonces, este tipo de conductas permanentes de los jugadores son las que se van llevando desde las fuerzas básicas hasta el primer equipo. Y yo les pregunto, Chivas hermanos, Chivas hermanas, ¿qué pasaría si nosotros en nuestro ámbito laboral llegáramos y aventáramos un petardo, una paloma, a los compañeros que están
haciendo sus necesidades fisiológicas en el baño, les llegáramos y les vaciáramos una cubeta de agua por encima de ahí de la puerta donde están en ese momento defecando o orinando? ¿O qué pasaría si el contenido de otro cesto con papeles llenos de excremento se los vaciamos por encima? ¿O qué pasaría, como a mí me tocó ver o escuchar, que por ejemplo en algún vestidor allá en Zacatepec, algunos de los jugadores que tenían que dormir desnudos por la cuestión del calor, agarraban una cucarachota de esas grandotas y se las echaban en medio de las nalgas y luego las aplastaban? Es decir, ¿qué sucedería si eso lo hiciéramos en los ámbitos laborales? Pues obviamente nos correrían, ¿no? Esta profesión del fútbol es de las pocas o la única en donde se permite todo esto que está en contra de lo que son la normatividad que regula los ambientes laborales saludables. Incluso en la propia Ley Federal de Trabajo y sus reglamentos, pues impide que esto pudiera suceder. Pero en el fútbol se utiliza. Voy más allá. Pudiera cualquier gente justificar de que son niños o que son adolescentes, pero estamos hablando de jugadores profesionales que rebasan los 25, los 28, los 30 años y que siguen haciendo este tipo de bromas. Que además ustedes han escuchado relatos de los propios jugadores que ahora son comentaristas en las cadenas televisoras y que recuerdan todos estos momentos que para ellos fueron placenteros, pero que sin duda lo que bosquejan es un ambiente tóxico en el ámbito laboral y con un comportamiento infantil cuando son personas adultas. Curiosamente, los que nos hemos formado, incluso en la propia Federación Mexicana de Fútbol, en el fútbol base, uno de los materiales que nos obligan a estudiar es el manual de FIFA de formación de fútbol base. Y ahí uno de los ejes conductores primordiales, lo que nos indican es de que debemos de garantizar desde la temprana infancia los espacios seguros para la práctica del fútbol. Yo les pregunto, esto que ustedes acaban de ver, de escuchar, de un cuetón de esta naturaleza, ¿es un ambiente seguro? Porque vamos más allá. La propia normatividad que regula el uso de cohetes, cuando menos, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, impide que estén a la venta, por ejemplo, de entrada. Acá era muy famoso, que hay dos mercados principalmente, y que de hecho están muy cercanos aquí de donde grabamos, que es el mercado de la Merced y el de Jamaica, en donde se vendían este tipo de artefactos y ya desde hace tiempo, no sé, yo creo que como una década, se dejaron de vender porque incluso hubo explosiones. Entonces se reguló de tal manera de que el uso de estos artefactos caen precisamente dentro de cuando tú rompes esta norma, pues caes en un delito, tanto en la compra, en la aportación y obviamente cuando tú ejecutas la explosión. Y desde luego que esto pues tiene una dimensión mayúscula cuando se hace en un vestidor, que en este caso es un ámbito laboral que debería de ser seguro para los jugadores, en donde imagínense una esquirla que se pudiera incrustar en la pierna de uno de los jugadores, ¿cuánto le costaría al club precisamente atender la lesión, la recuperación y obviamente pues la baja del jugador de manera temporal hasta que esto pudiera quedar perfectamente saludable el jugador? Hemos visto también videos en donde al momento de querer lanzar el cuetón, incluso han volado manos de las personas porque no calculan bien el momento que tienen que lanzarlo. Entonces todo ello implica un análisis más serio de por qué en la cultura deportiva se ha permitido que los vestidores de los jugadores de fuerzas básicas o profesionales se dé este tipo de acontecimientos y obviamente poniendo en riesgo a todos. Todas las instituciones deberían de evitar y pasaríamos al análisis de que empiezan a decir es que son ahora las generaciones de cristal. No son generaciones de cristal o no. Simple y sencillamente es cuestión de previsión, de mantener un espacio de trabajo seguro. Y eso está normado por leyes, la Ley Federal del Trabajo. Hablo cuando el Piojo dice que lo iba a hacer
exclusivamente para los compañeros, para los jugadores, pero que se fue el pinche cuetón y cayó en la sala de prensa de ahí del club. Bueno, partamos del hecho de que era para los compañeros. Está todo este problema. Ahora, ¿qué debe de pasar con alguien, con un trabajador que violenta este espacio? Bueno, pues la sanción debe de venir del club específicamente, porque el club es el que lo tiene contratado, el club es el que paga su salario y el club es el que tendría que ver si pudiera en ese momento afectar a alguno de sus compañeros del ámbito laboral. Eso ahí. Luego, si fue una broma, ¿no? Entre comillas, de enviar ese cuetón al ámbito de trabajo de los periodistas, a la sala de prensa, pues la cosa está peor. La cosa está peor porque precisamente en ese instante se están convirtiendo en una agresión a estas personas que van a trabajar. Y estas personas que van a trabajar tienen derechos laborales y tienen derecho, al sentirse agredidos, de ir a hacer la denuncia. Una vez que ya 3 compañeros de prensa en ese momento dijeron que habían sido agredidos y que después, por voz del periodista de TUDN, salen todos los medios nacionales y ya no cubren la conferencia de prensa por mantenerse en un espacio inseguro, ¿qué es lo que sucede? Debieron de ir a la denuncia correspondiente. Y cuando se da esto, lo primero que debe de hacer el reportero, el fotógrafo, pues comunicarse con su jefe inmediato y el jefe inmediato, pues hablar con la dirección de los medios para que se tome la determinación de acompañar en el proceso legal a sus trabajadores. La pregunta es, si la gente de esto, si la gente de ESPN, si la gente de Fox, de todos los involucrados, contaron con el respaldo de sus cadenas, de sus periódicos, de sus medios, para que en el ámbito jurídico hicieran una denuncia colectiva respecto al hecho. Esa es una pregunta que vale la pena que la respondan ellos. Si ellos, los medios de comunicación, no respondan a sus trabajadores, todo se queda en un pequeño boicot de la conferencia de prensa. Porque luego ya sabemos que salió Omar, el responsable de ahí de las conferencias de prensa, luego salió otro de los comentaristas de Chivas TV, se me fue ahorita su nombre, pero ahorita me lo recuerdo, y obviamente también el Pollo Briseño y posteriormente la disculpa que ofreció el Piojo Alvarado. Y ahí se queda todo. Bueno, los agredidos deben de asistir al ámbito jurídico y si no es eso, pues sí plantearse el boicot completo de estos medios nacionales a la empresa. Porque ¿qué sí escuchamos? Escuchamos a otros periodistas que pertenecen a diferentes cadenas agredir al Piojo Alvarado. Me parece que es completamente absurdo. El otro personaje que salió a dar la versión de lo que había ocurrido ahí en la sala de prensa es el conductor y narrador Enrique Noriega. Quique Noriega también salió a decir lo que había pasado desde su punto de vista. Pero yo les decía, en los medios de comunicación tradicionales salieron David Faitelson a decir que el cerebro lo utiliza escasamente. Obviamente el Piojo Alvarado. Peor, Álvaro Morales 3 veces le dijo pendejo al Piojo Alvarado en vivo. Y por otro lado, Gerardo Velázquez de León también con insultos fuertes hacia al Piojo Alvarado. Ese no es el camino. Ese no es el camino, porque el gran problema que tenemos ahora, y lo pusimos en la mesa de este canal en otro video, en el análisis, de por qué se ha deteriorado tanto la relación de Chivas con los medios de comunicación, llevarlos incluso a la falta de darles la garantía de su libre expresión. Ese es el gran problema que se tiene ya, en donde los jugadores, no solamente de Chivas, de la Liga MX, de la selección nacional, tienen un pleito casado ya directamente con los medios de comunicación. Pero además, un pleito casado también fundamentado, Cuando vimos el podcast, que les recomiendo que lo chequen, de Chema Garrido, en donde entrevista al periodista Ricardo Magallán, que actualmente es el director de comunicación del equipo Atlante, pero que había cubierto durante 8 años a la selección mexicana, perteneciendo al periódico Milenio, que además fue director de la afición, narra eventos que uno no da crédito que pudieran ocurrir
en un ambiente laboral. Les pongo y les repito lo que ya en el otro video les dije, dos anécdotas, bueno, no anécdotas, dos hechos que son muy graves. Una, en donde en presencia de varios de los periodistas que cubrían la selección nacional, un día con unas copas Ricardo Antonio Lavolpe, por lo que escuchen ustedes el motivo del por qué, pero no importa el motivo del por qué. El hecho es de que Ricardo Antonio Lavolpe se bajó los pantalones y les enseñó el pene a los periodistas. Ahí estaba Jorge Campos. Ese es un hecho. Y el otro hecho es que por publicar un artículo, Ricardo Magallán, de un acoso sexual de Graniolati, que también era parte del cuerpo técnico de Ricardo Antonio Lavolpe, en donde reconoce Ricardo Magallán que nunca en el periodismo lo que se utiliza es, si yo voy a publicar algo de una persona, llamo a la persona para que me dé su punto de vista. Y Ricardo Magallán acepta que omitió ese paso y en este caso Graniolati terminaron a madrazos y luego de haber terminado a madrazos tuvieron que convenir que el problema no saliera de ese espacio porque iban a salir perjudicados los dos. Graniolati de no ir al campeonato del mundo, al igual que Ricardo Magallán. Esa es la relación tóxica que ha tenido desde siempre la selección nacional. Y pongo de acontecimientos inmediatos de que pueden tener ustedes la referencia de la búsqueda y que van a encontrar la información. Pero esa relación ha sido desde siempre. Yo he ido a la hemeroteca y he leído textos de los años 50, de los años 60, en donde se percibía esta relación tóxica de medios de comunicación, jugadores, entrenadores, directivos, en donde el chayote también ha existido en el ámbito deportivo. Entonces, cuando yo escucho que agreden al Piojo Alvarado personajes como David Faitelson, como Gerardo Velázquez de León y como Álvaro Morales, pues simplemente no doy crédito que una agresión que está perfectamente determinada, fundada, pues lo que necesita es la denuncia y lo que necesita es el apoyo de los directores de los canales, de los periódicos, que en ese momento se unan y salgan en una conferencia de prensa a decir, está el boicot para Chivas, de aquí a lo que termina el torneo, cuando menos. Pero no, lo que hacen es estos personajes, tratando de ganar adeptos, tratando de ganar clips y reproducciones, se van por la libre y empiezan a insultar al Piojo cuando es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Absolutamente nada. Como no pasó nada con Cuauhtémoc Blanco en aquel momento que aventó esa palomota, y tampoco va a pasar ahora nada con el Piojo Alvarado de manera directa, porque ya en este momento aceptaron los medios de comunicación, porque después los metieron, como lo relatan ahí la gente de Chivas, y aceptaron las disculpas del Piojo, o cuando menos ya no fueron a hacer la denuncia, porque además hay muchas cosas de por medio, muchos intereses, y ese es el eterno problema que hemos tenido. Entonces, ahí está, les ofrecemos un análisis distinto al que van a encontrar, a los que van a escuchar en los diferentes medios de comunicación, porque a nosotros sí nos interesa que el fútbol mexicano sea diferente y obviamente nuestra institución. No doy crédito lo que hizo el Piojo Alvarado, pero lo pongo a él como ejemplo de toda una cultura deportiva. No es excepcional de él, por todo lo que les acabo de explicar. Se tiene que ya ir poco a poco erradicando en los vestidores de todo este tipo de conductas tóxicas. No es posible que se pongan en riesgo, incluso de la propia vida, con este tipo de juegos, con este tipo de acciones, de bromas, que justifican que es para generar un buen ambiente. Entonces, ahí está, para la reflexión, para el análisis, y desde luego también me parece que estos periodistas que se la pasan agrediendo a los futbolistas, lo único que hacen es alimentar más y ampliar más esta relación tóxica que han entablado los jugadores, los entrenadores, los directivos con los periodistas. No es por ahí el asunto, no es por ahí el asunto. Un buen gremio de periodismo deportivo serio, que además, como dice Álvaro Morales, que él es una persona muy bien informada y muy competente y se dice que conoce mucho incluso de otras cosas de la vida, pues no me parece, porque lo que tendrían que estar en este momento entonces es, sí, insistiendo con sus jefes inmediatos, con los dueños de las empresas, para que hagan un posicionamiento al respecto, pero con seriedad, y ellos no caer
en este tipo de agresiones a un jugador que obviamente comete un error, pero no es la agresión verbal como tendría que estar funcionando para que las cosas cambien en el fútbol mexicano. Ahí está. Ya saben que siempre para nosotros el punto de vista de ustedes ese es el más importante. Si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y los invitamos a que vean el siguiente video relacionado con la posibilidad de tener ya a la persona que va en este momento a suplir a Gago a partir de que se vaya. Muchas gracias y hasta la próxima.